sanando el corazón herido. Génesis 39, versículo 20, dice así: pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hace meses, una amiga me dijo que vio la película Joker y salió muy conmovida de ver cómo el sufrimiento, el repudio social y la marginación habían llevado a este personaje a convertirse en un asesino. Casi salió diciendo: pobrecito. Y yo me pregunto, ¿puede el sufrimiento ser justificante para cometer toda clase de barbaridades? Hoy quiero estudiar contigo la vida de un joven que sufrió mucho y que, de acuerdo con el mundo, tenía 1000 razones para convertirse en un criminal, o como en nuestros días, para quitarse la vida. Sin embargo, su relación con Dios lo llevó a afrontar todas sus heridas y sanarlas, y llegó a ser un instrumento de Dios para bendecir grandemente a su pueblo. Me refiero a José, hijo del patriarca Jacob. Podemos decir que los sufrimientos de José se dan desde antes de nacer, cuando su madre Raquel sufre y tiene amargura en su corazón porque no podía tener hijos. Llega a tal grado su frustración que tiene conflictos con su esposo y le grita: «¡Dame hijos, o si no me muero!» Génesis 30, versículo 1. En una cultura donde tener hijos es una gran bendición de Dios, el no tenerlos es visto como una maldición. La Biblia dice que Dios oyó las súplicas de Raquel y le concedió tener un hijo al que le puso por nombre José, y dijo: «Añádame el Señor otro hijo». Años después, no se sabe cuántos, la Biblia no lo especifica, José experimentó el dolor de la muerte de su madre Raquel, cuando ella dio a luz a su segundo hijo, al que Jacob puso por nombre Benjamín. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay cuando falta una madre en el hogar. Hay un gran vacío que no se puede llenar. Imagínense los sentimientos de José en ese momento. La Biblia dice que cuando José tenía 17 años, José ayudaba a cuidar las ovejas junto con sus hermanos Dan, Neftalí, Gad y Aser, hijos de Bila y de Silpa, concubinas de su padre, y que él le informaba a su padre el mal comportamiento y la mala fama de ellos. El texto dice que Jacob favoreció a José porque era hijo de Raquel, la mujer que él amaba, y porque lo había tenido en su vejez. Por ello, le hizo una túnica de colores. Al ver sus hijos el favoritismo de su padre hacia el muchacho, odiaron a José y no le hablaban. Ese odio de los hermanos se acrecentó cuando José les platicó unos sueños donde ellos le rendían reverencia. La Biblia dice que le tenían envidia, pero Jacob meditaba en todo eso. ¿Y qué decir del sufrimiento y el dolor de José cuando va en búsqueda de sus hermanos para llevarles alimentos y estos, descargando su odio, lo arrojan en una cisterna vacía y luego lo venden como esclavo a unos ismaelitas que iban a Egipto? Eso es sufrimiento. Pero la Biblia dice que Dios estaba con José. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial de Faraón, quien se dio cuenta que el Señor estaba con él y observó también que por causa de José, este hebreo, el Señor había prosperado sus negocios y lo puso a cargo de su casa y de todos sus bienes.
Con toda seguridad, José era un joven trabajador, inteligente, honrado, honesto y temeroso de Dios. Pero la tranquilidad del joven se vino abajo cuando la esposa de Potifar se dedicó a acosarlo sexualmente. No soportando tanto asedio, él tuvo que huir de ella y, en su escape, ella se quedó con su manto. Y entonces comenzó a gritar a los de casa que el hebreo había intentado abusar de ella. Esta misma historia le contó la esposa a su esposo Potifar, y éste, furioso, mandó que echaran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Ahora, más dolor en el corazón por una injusticia. De nueva cuenta, la inseguridad, el panorama incierto en la vida de José. Pero la Biblia señala que, aún en la cárcel, el Señor estuvo con él. Así que el jefe de la prisión lo puso al cargo de los presos. En prisión había un copero y un panadero. Cada uno tuvo un sueño que los desconcertó. El primero contó su sueño a José y éste, guiado por Dios, se lo interpretó, diciéndole que en 3 días lo restituirían en su cargo. José le rogó al copero que cuando estuviera de nuevo en servicio, le hablara de él a Faraón para que lo sacaran de esa prisión, porque estaba ahí injustamente. Le pidió que no se olvidara de él. El panadero, animado porque José había interpretado el sueño del copero, también le dijo su sueño a José, y éste se lo interpretó. Tal como José había interpretado los sueños de ambos, así se cumplieron. Al copero lo restituyeron en su puesto, pero al panadero lo mandaron a decapitar. Puedo imaginar a José esperando ansioso que el jefe de los coperos, una vez que ya estaba en su puesto, hablara con el faraón y él fuera liberado. Sin embargo, dice la Biblia, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Otro golpe duro para José, más sufrimiento y más dolor. ¿Cuánto tiempo estuvo José en prisión, sufriendo lo que estuvo ahí pasando en ese lugar? Génesis 37:2 dice que tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Y Génesis 41:46 dice que tenía 30 años cuando Faraón lo nombró segundo en el poder de Egipto. Esto nos hace pensar que estuvo en prisión durante 13 años. Obviamente depende de cuánto tiempo estuvo al servicio de Potifar antes del incidente con su esposa. Pero definitivamente tenemos que pensar que fueron muchos años. Y la prisión, como dice el refrán, la jaula aunque sea de oro, no deja de ser jaula. Y prisión, aunque esté todo bien, no deja de ser prisión y estás encerrado. Yo me pregunto, ¿cómo es que un corazón con tantas heridas como las de José no lo convirtieron en un amargado o en un tipo violento o en una persona que pensara quitarse la vida? La clave está en que Dios estuvo siempre con él. Y yo quiero, mi querido radioescucha, que tú pienses en esto, porque hay personas que sufren mucho y muchos piensan que la vida no vale la pena vivirla y están pensando en quitarse la vida. Otros están sufriendo mucho y por sufrir viven una vida amargada, viven teniendo resentimientos hacia Dios. ¿Cuál fue la clave por la cual José no quedó convertido en un criminal o en un amargado o no pensó en quitarse la vida? La Biblia dice que Dios en todo momento estuvo siempre con él.
podemos inferir que José era una persona espiritual, quizá porque su padre le enseñó a conocer y amar a Dios. El mismo José era fruto de un milagro de Dios. Era especial para Dios, porque el Señor le permitió tener sueños proféticos y le dio el don de interpretar sueños. No obstante, fíjate esto, Dios en ningún momento le evitó el sufrimiento, porque a través de los padecimientos y el dolor, José aprendió a confiar en Dios de manera íntima. Él aprendió a ver los sufrimientos desde la perspectiva de Dios, desde lo que el Señor estaba haciendo y no desde sus propias circunstancias. José aprendió a esperar el tiempo de Dios. Comprendió que el Señor es el que tiene el control de todos los acontecimientos y que todas las cosas Él las conduce para el cumplimiento de sus propósitos. A través del sufrimiento, el Señor le enseñó a José la importancia de perdonar y dejar todo a la justicia de Dios, y esto trajo una profunda sanidad a su corazón, lo que le permitió ser instrumento de bendición. El libro de Génesis concluye relatando la evidencia del corazón sanado y renovado de José cuando le dice a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó todo a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos. De esta manera los consoló y les habló al corazón. Amigo Radio Escucha, yo quiero preguntarte, ¿está tu vida marcada por heridas que te han infligido personas de tu familia o compañeros de trabajo o incluso hermanos en la fe? Yo te invito, perdona de corazón. Permite que Dios sane tu corazón y todas tus heridas, trayendo todo a Él, y entrega todo a la justicia de Dios. Y tú verás y tú experimentarás cómo el Señor te va a restaurar, cómo el Señor va a sanar tu alma y te va a utilizar como instrumento de bendición, así como lo hizo con José. Piénsalo, medítalo, que Dios te bendiga.